Cuando vi aquel ultrasonido temblando en la pantalla y oí al médico tartamudear, casi se me cayó el corazón al suelo. «Doña Socorro, hay 2 latidos aquí», dijo, y antes de que yo entendiera, la enfermera se desmayó, mi hija gritó, y yo solo pude reír. A los 67 años, estaba embarazada, y de gemelos. ¿Alguna vez has vivido algo tan imposible que parecía una jugarreta de Dios? Pues fue eso. Toda la vida cuidé de hijos, nietos, del marido y hasta de los vecinos. Y cuando creí que finalmente iba a descansar el cuerpo, la vida me vino con 2 más, 2 corazoncitos latiendo dentro de mí, recordándome que el tiempo no manda en todo. Fue en aquel consultorio bochornoso de Tepic que el destino decidió jugar conmigo. Yo, una viuda cansada, con artrosis, varices y la nostalgia de los míos, me convertí en noticia, milagro y escándalo, todo a la vez. Y mientras la gente cuchicheaba, yo solo pensaba, si es para empezar de nuevo, que sea de la manera más loca posible. El zumbido del aparato de ultrasonido era lo único que rompía el tenso silencio de la pequeña sala clínica en Tepic. Era un sonido frío, electrónico, que parecía burlarse del calor sofocante que emanaba de mi piel. Estaba acostada allí, con el vientre expuesto y cubierto por un gel helado, sintiendo el peso de mis 67 años en cada hueso. A mi lado, mi hija Isabela, con sus 40 años y la frente permanentemente fruncida de preocupación, se mordía las uñas, con los ojos fijos en la pantalla gris y granulada. El doctor Morales, un hombre joven con más teoría en los libros que experiencia con los misterios de la vida, pasaba el transductor por mi piel con una concentración casi dolorosa. Frunció el ceño, se aclaró la garganta, se ajustó las gafas. Yo conocía esos gestos. Eran los gestos de un hombre que ha encontrado algo que no debería estar allí. «Bueno, doña Socorro», empezó, con la voz un poco temblorosa. «Sus síntomas, el mareo, las náuseas, son consistentes con...». Bueno, se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. Isabela se inclinó hacia adelante. «¿Con qué, doctor? ¿Es un tumor? ¿Algo grave?». El médico negó con la cabeza, no para negar, sino para organizar sus propios pensamientos. Giró la pantalla un poco más hacia nosotras. «Vean aquí», dijo, señalando con la punta de un bolígrafo una mancha oscura en medio de la imagen. «Esta es su cavidad uterina, y dentro de ella está esto». Yo miré. Isabela miró. Era una mancha, un pequeño frijol flotando en el vacío, y dentro del frijol algo parpadeaba, un puntito de luz intermitente, minúsculo e insistente. «¿Qué es eso? ¿Un quiste?», pregunté, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. El doctor Morales respiró hondo. «No, doña Socorro. Eso...». El aire salió de los pulmones de Isabela en un silbido agudo. «¿Qué? Imposible. Mi madre tiene 67 años. Su menopausia fue hace casi 20 años». El médico se rascó la nuca, visiblemente incómodo. «Lo sé. Es extremadamente anómalo. Nunca he visto nada parecido. Pero los hechos son estos. Usted está embarazada». La palabra flotó en el aire, pesada y absurda. Embarazada. Yo, Socorro Ramírez, viuda, abuela de 5 nietos, con las manos encallecidas por una vida entera de trabajo y el cuerpo marcado por el tiempo, estaba embarazada. Una risa nerviosa e incrédula burbujeó en mi pecho, pero murió antes de llegar a mis labios. Isabela estaba pálida como la cera. «Debe ser un error. El aparato está roto. Doctor, repita el examen». «Puedo repetirlo, pero lo que estamos viendo es inequívoco», dijo él, y entonces su rostro cambió de nuevo. La perplejidad dio paso a una confusión aún mayor. Movió el transductor a un ángulo ligeramente diferente. «Espere un momento. ¿Qué es?». Se calló. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. La enfermera, que hasta entonces estaba organizando instrumentos en una bandeja, se acercó curiosa. Sus ojos se abrieron como platos. «Doctor, eso es...». Él no respondió. Solo volvió a señalar la pantalla, pero a un punto diferente. Al lado de la primera mancha, había otra. Otro frijol flotando en el mismo espacio grisáceo. Y dentro de él, otro puntito de luz, parpadeando a su propio ritmo terco y desafiante. 2. Eran 2. El doctor Morales tragó saliva, su voz ahora un susurro conmocionado. «Dios mío, no es 1. Son 2. Son gemelos». Fue en ese momento que el mundo se deshizo. La enfermera soltó la bandeja de metal, que cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. El sonido pareció romper algún hechizo que mantenía a mi hija en pie. Los ojos de Isabela se pusieron en blanco y se desplomó de lado, una muñeca de trapo sin hilos.
El doctor Morales, al intentar sostenerla, perdió el equilibrio y cayó sentado en su silla giratoria con un golpe sordo, el rostro tan blanco como su bata. Y yo me quedé allí, acostada, mirando esos dos corazones minúsculos pulsando en una pantalla en blanco y negro. El gel en mi vientre empezó a sentirse cálido. Una oleada de algo que no era miedo, ni alegría, sino una especie de asombro sagrado, me recorrió por completo. En medio del caos, del metal resonante y los cuerpos desmayados, no podía dejar de mirar esas dos luces. Eran la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que había hecho. Eran el comienzo de una historia que nadie, y mucho menos yo, podría haber inventado. Antes de aquel día en la clínica, antes de los dos corazones parpadeando en una pantalla, solo existía Socorro. Una mujer que, al mirarse en el espejo, veía un mapa de arrugas que contaba la historia de una vida vivida bajo el sol inclemente de Nayarit. Mi cabello, antes negro y espeso como la noche sin luna del campo, era ahora un río de plata que me recogía en un moño apretado en la nuca. Mis ojos, castaños y profundos, ya habían visto más cosechas fallidas que lluvias de esperanza. Nací en un pequeño rancho en las afueras de Tepic, en un tiempo en que la vida era dictada por el ciclo del maíz y el frijol. Mi madre, una mujer silenciosa de manos ágiles, era bordadora. Tejía flores de colores en telas blancas, creando una belleza que contrastaba con el polvo y la aridez de nuestra realidad. Mi padre era un hombre de campo, fuerte y risueño, pero el sol y la tierra se lo llevaron demasiado pronto. Recuerdo su olor a tierra mojada y el sonido de su risa, recuerdos que se volvieron más preciosos que cualquier herencia material. Quedé huérfana de padre a los 12 años, y a partir de ese día, la infancia terminó. Tuve que ayudar a mi madre a mantener la casa. Aprendí a cocinar, a limpiar, a remendar ropa y a cuidar de mis hermanos menores, con una seriedad que no le pertenecía a una niña. El peso del mundo se posó en mis pequeños hombros, y aprendí a llevarlo sin quejarme. Era lo que se esperaba de mí. A los 17 años, me casé con Rigoberto. Era 20 años mayor, un hombre de posibles, dueño de una pequeña parcela de tierra. Todos en el pueblo decían que me había sacado la lotería. Mi madre, con los ojos tristes, me dijo que era una buena oportunidad para tener seguridad, para no pasar las mismas dificultades que ella. Yo le creí. Creía que el amor podía construirse, como se construye una casa de adobe, ladrillo a ladrillo. Pero la casa que construimos juntos no tenía ventanas. Rigoberto no era un hombre cruel en el sentido que la gente imagina. Nunca me levantó la mano de forma que dejara marcas visibles. Sus agresiones eran silenciosas, hechas de palabras duras, de indiferencia, de un control que me asfixiaba lentamente. Él era el dueño de la casa, del dinero, de las decisiones y, por consecuencia, de mí. Mi opinión era un zumbido de mosquito que él ahuyentaba con un gesto de fastidio. Mis deseos eran caprichos infantiles que no merecían atención. Nuestro lecho era un desierto frío. La intimidad era un deber, una tarea cumplida en la oscuridad, sin una palabra de cariño, sin un gesto de ternura. Me sentía un objeto, un recipiente para sus necesidades y para generar sus herederos, y los generé. Tuve 3 hijos. Isabela, la mayor, que heredó mi resiliencia y mi preocupación. Mateo, el del medio, que heredó la terquedad y el sentido del honor del padre. Y Javier, el menor, un niño sensible y soñador, que parecía no pertenecer a esa familia. Los crié prácticamente sola. Rigoberto siempre estaba ocupado con sus negocios, que generalmente implicaban largas tardes en la cantina del pueblo, bebiendo tequila con sus amigos y apostando en peleas de gallos. El poco dinero que sobraba lo guardaba bajo 7 llaves. Yo hacía milagros para poner comida en la mesa, remendando la ropa de los niños hasta que ya no había tela que coser. Mi alegría era verlos crecer. Era su risa en el patio, el olor de su cabello después del baño. Eran mi único oasis en ese vasto desierto que era mi matrimonio. 40 años. Fueron 40 años viviendo bajo el mismo techo que Rigoberto. 40 años aprendiendo a encogerme para caber en el pequeño espacio que él me permitía ocupar. Me convertí en una experta en el arte del silencio. Silencio para no provocar su ira. Silencio para no demostrar mi tristeza. Silencio para proteger a mis hijos de la atmósfera pesada que reinaba en nuestra casa. Con el tiempo, su presencia se convirtió en una sombra constante. Podía predecir sus humores por el sonido de sus pasos en el pasillo, por la manera en que arrojaba las llaves sobre la mesa de la cocina. La casa solo respiraba cuando él salía. En esos momentos, abría las ventanas,
Dejaba entrar el sol, y el sonido de las risas de mis hijos llenaba el espacio. Pero la alegría siempre era temporal, una pequeña tregua antes de que la sombra volviera a cubrirnos. Los hijos crecieron y, uno a uno, se fueron. Isabela se casó con un buen hombre y se mudó a Tepic. Mateo se alistó en el ejército, buscando una disciplina y un respeto que nunca encontró en casa. Javier, mi dulce Javier, consiguió una beca y se fue a estudiar artes a la Ciudad de México, lo más lejos que pudo. Me quedé sola con Rigoberto. La casa se volvió aún más silenciosa. Nuestras conversaciones, que nunca fueron muchas, se resumieron a monosílabos. ¿Dónde está la cena? ¿Has visto mis botas? La cosecha fue mala este año. Yo era parte del mobiliario, una presencia funcional que garantizaba que la casa siguiera operando. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa y lo cuidaba cuando la bebida lo derribaba. No por amor, sino por un sentido del deber que había sido grabado a fuego en mi alma. Entonces, la edad y el tequila empezaron a pasarle factura. El hígado de Rigoberto comenzó a fallar. Él, que siempre había sido un hombre robusto e imponente, empezó a marchitarse. La piel se le puso amarillenta, el cuerpo, débil. Pasó los últimos meses de vida en la cama, dependiente de mí para todo. Y, por primera vez, era vulnerable. Lo cuidé con la misma eficiencia de siempre. Le daba sus medicinas, lo limpiaba, le preparaba sus sopas. A veces, en la quietud de la madrugada, me miraba con una expresión que no lograba descifrar. ¿Sería arrepentimiento, miedo o solo la confusión de un hombre que veía su poder desvanecerse? Nunca lo dijo. Las palabras de ternura o de disculpa que quizás existían en su corazón murieron con él. Una mañana de agosto, el silencio en la casa era diferente. Era un silencio absoluto, final. Lo encontré en la cama, los ojos abiertos y fijos en el techo, la respiración ausente. No hubo grito, no hubo desesperación, solo una calma profunda que se instaló en mí. Le cerré los ojos, le cubrí el rostro con la sábana y fui a la cocina a preparar un café. En el velorio, la gente me abrazaba, me daba el pésame, decía que había sido una esposa devota. Yo agradecía con un movimiento de cabeza, el rostro impasible. Mi hija Isabela lloraba, no por extrañar a su padre, sino, sospechaba yo, por llorar la infancia que nunca tuvo. Mis hijos vinieron, cumplieron su papel, pero en sus ojos veía el mismo alivio que sentía en mi corazón. Cuando el último puñado de tierra fue arrojado sobre el ataúd, sentí algo que no había sentido en 40 años, el peso retirado de mis hombros. No era alegría, era algo más sutil, más profundo, era la quietud de la libertad. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí toda la noche, un sueño sin sueños y sin sobresaltos. Al despertar, la casa estaba vacía, silenciosa, pero no era un silencio de opresión, era un silencio de paz, y por primera vez sentí que esa casa era verdaderamente mía. El luto, para mí, no fue un periodo de dolor, sino de redescubrimiento. Redescubrí el placer de despertar con el canto de los pájaros en lugar del gruñido de un hombre malhumorado. Redescubrí el sabor de la comida preparada a mi manera, con las especias que me gustaban, sin tener que preocuparme si le agradaría a otro paladar. Redescubrí el silencio, no como un arma o una defensa, sino como un compañero tranquilo. Pero la libertad también trajo consigo la realidad de la supervivencia. La pequeña pensión que Rigoberto dejó apenas alcanzaba para los gastos básicos. Mis hijos tenían sus propias familias y problemas, y me negaba a ser una carga para ellos. Necesitaba trabajar. A los 66 años, con las manos encallecidas por el trabajo doméstico y sin ninguna otra habilidad formal, las opciones eran pocas. Fue Isabela quien me trajo la noticia. «Mamá, el padre Manuel está buscando a alguien para cuidar a su padre, don Esteban. Está postrado en cama, necesita compañía y cuidados básicos. Pensé en usted. Es un trabajo tranquilo, y el padre es un buen hombre, pagaría bien». La idea de volver a cuidar a un hombre enfermo no me agradaba. Me traía los recuerdos de los últimos meses de Rigoberto, pero la necesidad era más fuerte que mis reticencias. Acepté. La casa del padre Manuel era sencilla, pero bien cuidada, al lado de la iglesia. Don Esteban vivía en un cuarto al fondo, con una ventana que daba a un pequeño jardín de cactus y suculentas. Cuando entré por primera vez, estaba acostado, el cabello blanco y fino esparcido en la almohada, los ojos azules, sorprendentemente claros y vivos, fijos en mí. «Así que, usted es doña Socorro», dijo, la voz débil, pero amable. «Manuel me ha hablado muy bien de usted.
Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario, don Esteban, respondí, manteniendo una distancia respetuosa. Mi trabajo era simple: darle sus medicinas, ayudar con las comidas, leerle el periódico y, principalmente, hacerle compañía. El padre pasaba la mayor parte del día ocupado con los quehaceres de la parroquia. En las primeras semanas, nuestra interacción fue formal, pero, poco a poco, las barreras fueron cayendo. Don Esteban no se parecía en nada a Rigoberto. Me preguntaba por mi día, se interesaba por mis historias sobre la vida en el rancho, se reía de mis observaciones sobre los habitantes del pueblo y, sobre todo, me escuchaba de verdad, con una atención que me hacía sentir como si mis palabras tuvieran valor. Era un hombre culto. Había sido profesor de literatura antes de jubilarse. Su cuarto estaba forrado de libros. Me pedía que le leyera, no el periódico, sino poemas de Neruda, cuentos de García Márquez. Su voz se unía a la mía, recitando los versos que sabía de memoria. En esas tardes, el pequeño cuarto se llenaba de magia, de palabras que hablaban de amor, de pérdida, de nostalgia y de esperanza. Un día, mientras cuidaba las suculentas en el jardín, me llamó. «Socorro, venga aquí». Me acerqué a la ventana. Señaló una pequeña planta con una flor rosa vibrante que se abría tercamente bajo el sol fuerte. «¿Sabe cómo se llama esa planta?», preguntó. Negué con la cabeza. «Es una rosa del desierto. Florece en las condiciones más difíciles. Necesita poco para sobrevivir, pero cuando florece, su belleza es extraordinaria. Me recuerda a usted, Socorro». Me sonrojé. Nadie me había dicho nunca algo tan hermoso. «Soy solo una vieja, don Esteban. Usted es una mujer fuerte, que ha florecido a pesar de todo», dijo, sus ojos azules mirándome con una sinceridad que me desarmó. «Usted es mi rosa del desierto». A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. La formalidad dio paso a un cariño tierno y respetuoso. Yo ya no era solo su cuidadora, y él ya no era solo mi patrón. Éramos dos seres humanos solitarios que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Él me dio la amabilidad y el respeto que nunca tuve. Yo le di el cuidado y la compañía que la enfermedad le había robado. Y, sin que nos diéramos cuenta, en ese pequeño cuarto lleno de libros y con vistas a un jardín de cactus, estábamos plantando una semilla de algo que ninguno de los dos esperaba: afecto. Un afecto puro, que calentaba el alma y nos recordaba que, incluso en el otoño de la vida, el corazón todavía puede sentir la primavera. Los días se convirtieron en meses. Mi rutina se estableció en torno a don Esteban. Llegaba por la mañana, preparaba nuestro café, y pasábamos el día entre conversaciones, lecturas y los cuidados que él necesitaba. Por la noche, después de darle la cena y las medicinas, volvía a mi casa. Pero, cada vez más, sentía una opresión en el pecho al dejarlo. La soledad que me esperaba en mi propia casa parecía más fría y más vasta que antes. Don Esteban también lo sentía. «No se vaya todavía, Socorro», pedía a veces, la voz cargada de una melancolía que me partía el corazón. «Quédese un poco más, cuénteme otra historia». Y me quedaba. Me sentaba en el sillón junto a su cama, bajo la luz amarillenta del velador, y hablaba de mis hijos, de las dificultades que pasé, de los pequeños sueños que guardaba escondidos en el fondo del alma. Y él me contaba sobre su esposa, fallecida hacía muchos años, sobre sus viajes, sobre los libros que cambiaron su vida. Nuestras almas se desnudaban en la penumbra de ese cuarto, creando un lazo de intimidad que trascendía nuestros cuerpos envejecidos. Hubo una noche, durante una fuerte tormenta de verano, en que todo cambió. La lluvia golpeaba fuerte las tejas y el viento aullaba afuera. Se fue la luz en la ciudad, y nos quedamos los dos en la oscuridad, iluminados solo por la llama temblorosa de una vela que yo había encendido. El sonido de la tormenta parecía amplificar el silencio y la soledad del mundo. Don Esteban estaba agitado. El ruido de los truenos lo asustaba. Tenía fiebre, y su cuerpo temblaba bajo las cobijas. «Tengo frío, Socorro», susurró, castañeteando los dientes. Le puse otra cobija encima, pero no sirvió de nada. El temblor continuaba. Me senté en el borde de la cama, e instintivamente tomé su mano. Estaba helada. «Ya pasará, don Esteban. Es solo una tormenta», le dije, tratando de transmitir una calma que yo misma no sentía. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. «No me deje solo, por favor». Su petición era un lamento, el eco de toda la soledad que sentía. En ese momento, no era el profesor culto, el hombre sabio. Era solo un ser humano asustado,
necesitado de calor y consuelo. Y yo, que pasé la vida entera cuidando de los demás, sentí un impulso abrumador de protegerlo. Sin pensar, solo sintiendo, me acosté en la cama a su lado, por encima de las cobijas. Pasé mi brazo sobre su pecho, en un gesto que era más maternal que cualquier otra cosa. Quería ofrecerle el calor de mi cuerpo, lo único que tenía para aplacar su frío. Suspiró, un sonido de alivio profundo, y su cuerpo se relajó contra el mío. Nos quedamos allí, en silencio, durante un largo rato, escuchando solo la lluvia y la respiración del otro. La llama de la vela danzaba, proyectando nuestras sombras en la pared. «Socorro», dijo, la voz ahogada contra mi hombro. «Usted me ha devuelto la vida. Y usted me enseñó que todavía valía la pena vivirla», respondí, con la voz entrecortada. En ese momento, en la oscuridad cortada por relámpagos, algo sucedió. No fue un acto de pasión desenfrenada, como en las novelas que leíamos. Fue algo mucho más profundo y silencioso. Fue el encuentro de dos soledades, la fusión de dos almas cansadas que encontraron refugio la una en la otra. Nuestros labios se encontraron, un toque suave, vacilante, cargado de una ternura que jamás había conocido. Fue un beso que no pedía nada, solo confirmaba una conexión que ya existía. Esa noche, la intimidad que compartimos no fue solo física. Fue la aceptación mutua de nuestras vulnerabilidades, de nuestras historias, de nuestros cuerpos marcados por el tiempo. Fue un acto de pura humanidad, un momento de calor y consuelo en medio de la tormenta, tanto la de afuera como las que llevábamos por dentro. Cuando la tormenta pasó y los primeros rayos de sol entraron por la ventana, nos miramos. No había vergüenza, solo una comprensión silenciosa. Algo sagrado e inesperado había ocurrido. El tiempo, por unas horas, se había detenido, y en ese espacio suspendido, la vida nos regaló un milagro discreto, un secreto que sería solo nuestro. En los días que siguieron a esa noche, una nueva dinámica se instaló entre don Esteban y yo. Había una ternura renovada en nuestros gestos, un brillo diferente en nuestras miradas. Él sostenía mi mano por más tiempo cuando le daba las medicinas. Yo le acomodaba la almohada con un cuidado que rozaba la caricia. No hablamos de lo que pasó. No lo necesitábamos. Era un pacto silencioso, un secreto guardado en el corazón de esa casa. La vida continuó su curso normal, o eso pensaba yo. Pero mi cuerpo, ese viejo conocido que creía haber descifrado por completo, comenzó a enviarme señales extrañas. Me despertaba con una sensación de náuseas que atribuía al café fuerte que tomaba. Sentía mareos repentinos al levantarme, de los que culpaba al calor de Nayarit, y un cansancio profundo se instalaba en mí al final del día, un cansancio que parecía venir del alma. «Está usted pálida, doña Coco», me dijo un día la señora Elodia, la vecina que vendía tortillas en la esquina. «Está trabajando demasiado. Necesita cuidarse». Yo sonreía y asentía. La edad, pensaba, es el peso de los años que finalmente me alcanza. La menopausia, que me había llegado a los 50, parecía haber decidido hacer una visita de despedida, trayendo consigo todos sus viejos síntomas. Me reía sola con esa idea. Mi hija Isabela, siempre atenta, también lo notó. «Mamá, no se ve bien. ¿Está comiendo bien? ¿Duerme lo suficiente?» «Estoy bien, hija. Es solo el cansancio», respondía, desestimando sus preocupaciones. ¿Cómo podría explicar lo que estaba sintiendo, si ni yo misma lo entendía? Pero había una señal que no podía ignorar, por más que lo intentara. Mi ciclo menstrual, ausente desde hacía casi 2 décadas, no dio la menor señal de su existencia. Claro, era absurdo esperarlo, pero mi cuerpo se sentía diferente. Mis pechos estaban sensibles, y una sensación de hinchazón en el vientre me molestaba constantemente. Un día, mientras preparaba el almuerzo para don Esteban, una oleada de náuseas me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme en el fregadero para no caer. El olor del ajo y las cebollas sofritos, que siempre me había abierto el apetito, de repente se volvió insoportable. Corrí al baño, pero no vomité. La sensación pasó tan rápido como llegó, dejándome temblorosa y sudada. Don Esteban me oyó y me llamó desde el cuarto. «¿Socorro? ¿Está todo bien?» «Sí, don Esteban. Fue solo un mareo». Mentí, lavándome la cara con agua fría. Cuando volví al cuarto para servirle la sopa, me miró con sus ojos penetrantes. «Usted no está bien, Socorro. Ha estado diferente desde hace semanas». «No es nada. La edad no perdona». Repetí la misma excusa de siempre. No pareció convencido. Tal vez debería ir al médico. La sugerencia me provocó un escalofrío.
Les tenía pavor a los médicos y a los hospitales. Para mí, eran lugares asociados con la enfermedad y la muerte, como había sido con Rigoberto. No es necesario. Un té de manzanilla lo resuelve. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, en casa, me miré largamente en el espejo. Observé mi cuerpo, el vientre un poco más abultado, los pechos adoloridos, los recuerdos de mis 3 embarazos, dormidos desde hacía tanto tiempo, salieron a la superficie. Las mismas sensaciones, el mismo cansancio. Una idea loca, imposible, absurda, comenzó a formarse en mi mente. Era tan ridícula que la aparté con una risa. ¿Embarazada? ¿A los 67 años? Era una broma, un delirio de la vejez. Pero la idea, una vez nacida, se negaba a morir. Se convirtió en un susurro persistente en el fondo de mi conciencia. ¿Y si ese momento con don Esteban, esa noche en que la vida pareció darnos una tregua, hubiera tenido una consecuencia que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y de la medicina? Aparté el pensamiento. Era imposible. Y, sin embargo, el susurro seguía allí, atormentándome, confundiéndome, llenándome de un miedo y de una esperanza que no me atrevía a nombrar. Las semanas pasaron, y los susurros en mi mente se convirtieron en un clamor. El cansancio se profundizó, las náuseas matutinas se volvieron una rutina, y mi ropa empezó a quedarme apretada en la cintura. Ya no podía negarlo. Algo estaba sucediendo conmigo, algo que iba más allá de la edad o de un simple malestar. Decidí buscar ayuda, pero no de un médico con sus aparatos y términos complicados. Busqué la sabiduría ancestral, la mujer que me había traído al mundo a mí, a mis hijos y a casi la mitad de nuestro pueblo, doña Inés, la partera. Vivía en una pequeña casa de adobe al final de una calle de tierra, rodeada por un exuberante jardín de hierbas medicinales. El aire allí olía a romero, ruda y tierra mojada. Doña Inés ya pasaba de los 90 años, el cuerpo encorvado por el tiempo, pero sus ojos negros y brillantes aún contenían la sabiduría de generaciones. Me recibió con una sonrisa desdentada, pero cálida. «Socorro, hija mía, ¿qué vientos te traen por aquí? Hace mucho que no te veo». «Necesito su consejo, doña Inés», le dije, sentándome en un banquito de madera mientras me servía un té de toronjil. Me escuchó en silencio mientras describía mis síntomas, mis palabras saliendo de forma vacilante y avergonzada. No mencioné a don Esteban, ni la noche de la tormenta. Hablé solo de mi cuerpo, de los cambios que no comprendía. Escuchaba, asintiendo lentamente, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé de hablar, permaneció en silencio por un largo momento. El único sonido era el zumbido de las abejas en su jardín. «Ven acá», dijo por fin, con voz ronca. Me llevó a un pequeño cuarto al fondo, donde había una cama sencilla cubierta por una colcha de retazos. «Acuéstate». Con manos sorprendentemente firmes y cálidas para su edad, comenzó a palpar mi vientre. Sus dedos, nudosos y experimentados, se movían con una precisión que ningún médico poseía. Cerró los ojos, como si estuviera escuchando secretos que la piel le contaba. Mi corazón latía descontroladamente. Tenía miedo de lo que pudiera decir, miedo de que fuera una enfermedad grave, un tumor, algo que me llevaría. Después de un tiempo que pareció una eternidad, retiró las manos y abrió los ojos. Había una expresión de asombro y reverencia en su rostro. «Hija mía», empezó, la voz un susurro. «He visto muchas cosas en esta vida. He traído a cientos de niños a este mundo. He sentido la vida empezar de todas las formas posibles. Pero esto», sacudió la cabeza, maravillada. «Esto nunca lo había sentido». «¿Qué es, doña Inés? Por el amor de Dios, dígame», imploré. Se sentó en el borde de la cama y tomó mis manos. Sus manos eran ásperas, pero su tacto era reconfortante. «Socorro, tu útero, que yo pensaba que estaba dormido para siempre, ha despertado, se está preparando, se está estirando, está haciendo un nido». «¿Un nido? ¿Para qué?», pregunté, aunque el miedo ya me daba la respuesta. «Para la vida, hija mía. Hay vida dentro de ti». Sus palabras, dichas con tanta certeza, con tanta sencillez, me golpearon como un rayo. Todas mis negaciones, todas mis excusas, se derrumbaron. La verdad, por más imposible que pareciera, estaba allí, desnuda y cruda, en la voz de esa anciana sabia. «Pero, ¿cómo? Tengo 67 años, Inés. Eso no sucede. La naturaleza tiene sus propios misterios, y Dios escribe sus historias de maneras que no podemos comprender. A veces, donde pensamos que hay un punto final, Él decide poner una coma». Se levantó
y fue hacia la ventana, mirando sus hierbas. Esto es algo demasiado grande para mis manos. Necesitas un médico. Necesitas ver con tus propios ojos lo que yo he sentido con mis manos. Ve a la clínica en Tepic. Pide que te hagan un ultrasonido. Salí de la casa de doña Inés aturdida. El mundo parecía diferente. Los colores, más vivos. Los sonidos, más nítidos. La verdad que me había revelado era una carga y una bendición al mismo tiempo. Era aterradora y milagrosa. Ese día, entendí que mi vida, que yo creía que estaba en su capítulo final, estaba a punto de empezar de nuevo, de una forma que desafiaba la lógica, la ciencia y el propio tiempo. El consejo de doña Inés resonaba en mi mente. Necesitaba ver, necesitaba enfrentar la imagen de ese milagro, o de ese delirio, en una pantalla en blanco y negro. La decisión de ir a la clínica no fue fácil. Significaba admitir ante mí misma que la posibilidad, por más remota que fuera, era real. Y significaba tener que contárselo a alguien. No podía ir sola. La persona en quien más confiaba, a pesar de sus preocupaciones excesivas, era mi hija, Isabela. La encontré en su casa, una construcción moderna y ventilada en un barrio tranquilo de Tepic. El olor a pastel de naranja flotaba en el aire, y mis nietos, adolescentes ruidosos, estaban absortos en sus celulares en la sala. Isabela estaba en la cocina, con un delantal atado a la cintura, el rostro concentrado mientras decoraba el pastel. Era la imagen del orden y el control, todo lo que yo no sentía en ese momento. «Mamá, qué sorpresa. ¿Pasó algo?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal y viniendo a abrazarme. «Necesito hablar contigo, hija. A solas». Mi seriedad la alarmó. Despachó a los hijos a su cuarto y nos sentamos a la mesa de la cocina, con el pastel de naranja a medio hacer entre nosotras. «¿Qué pasa, mamá? Me está asustando. ¿Es por su trabajo? ¿Ese señor está bien? Don Esteban está bien. El problema no es con él, es conmigo». Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas, pero no había palabras adecuadas para lo que iba a decir. Así que, simplemente, empecé a contar. Le conté sobre el cansancio, los mareos, las náuseas. Vi la preocupación crecer en sus ojos. «Mamá», le dije que necesitaba ir al médico. Puede ser su presión o diabetes. No puede descuidarse. Fui, Isabela, no a un médico, pero fui a ver a doña Inés. El nombre de la vieja partera hizo que Isabela frunciera el ceño. «¿Doña Inés?» «Mamá, con todo respeto, ella es una partera, no una doctora. Los tiempos son otros. Puede que no tenga un diploma en la pared, pero conoce el cuerpo de una mujer mejor que nadie. Y ella me dijo algo». Dudé. La enormidad de lo que estaba a punto de decir pesaba en mi lengua. «¿Qué le dijo, mamá?», insistió Isabela, la impaciencia coloreando su voz preocupada. Dijo: «Cree que estoy embarazada». Isabela parpadeó. 1, 2 veces. Luego, una sonrisa confusa apareció en su rostro. «¿Embarazada? Mamá, creo que escuchó mal. O quizás la edad de doña Inés ya la está afectando. Eso es imposible. Sé que parece imposible. Yo también lo creí. Pero los síntomas, Isabela, son los mismos que tuve cuando te estaba esperando a ti». La sonrisa de Isabela desapareció. Me miró con atención, buscando alguna señal de confusión o senilidad. «Mamá, seamos lógicas. Lleva en la menopausia casi 20 años. Para quedar embarazada, usted necesitaría... Se detuvo, el rostro sonrojándose ligeramente. «Es viuda desde hace más de 1 año». La pregunta no dicha flotaba entre nosotras. Sabía que debía ser honesta, al menos en parte. El secreto sobre don Esteban era demasiado pesado para llevarlo sola. «Isabela, la vida a veces nos sorprende», empecé, eligiendo las palabras con cuidado. «Después de que tu padre murió, me sentí muy sola, y en mi trabajo, con don Esteban, nos hicimos muy amigos. Es un hombre bueno, amable, me hace sentir vista». Y una noche sucedió. A Isabela se le cayó la mandíbula. El shock en su rostro era una mezcla de incredulidad, juicio y una pizca de vergüenza. «Mamá, ¿con el padre del cura? ¿Un hombre enfermo, postrado en cama? ¿Cómo pudo?» «No fue como estás pensando», dije, con la voz firme, defendiendo ese momento de ternura. Fue un encuentro de 2 personas solitarias que encontraron consuelo la una en la otra. No hubo nada sórdido en ello. Sacudió la cabeza, pasándose las manos por el pelo. «No puedo creerlo. Yo necesito 1 minuto». Se levantó y caminó de un lado a otro en la cocina. Ok. Incluso si eso pasó... Es imposible. El embarazo. Debe ser otra cosa. Un mioma. Un quiste.
Cualquier cosa, menos eso. Doña Inés dijo que necesito ir a una clínica, hacerme un ultrasonido, para estar segura. La miré, mis ojos suplicando. Y no puedo ir sola. Por favor, hija mía, te necesito. Isabela dejó de caminar. Me miró, a la madre que siempre había sido su roca, ahora tan vulnerable. La batalla interna era visible en su rostro, la lógica contra la lealtad, el shock contra el amor filial. Finalmente suspiró, una rendición. «Está bien, mamá. Iré con usted», dijo, con la voz exhausta. «Voy a concertar una cita con el doctor Morales. Vamos a aclarar esta historia. Vamos a demostrar que doña Inés y esta idea loca suya están equivocadas». Asentí, sintiendo un alivio inmenso. No estaría sola, pero en el fondo sabía que Isabela estaba equivocada. No íbamos a la clínica para demostrar que era un error, íbamos para confirmar lo imposible. Y así, llegamos a ese día, a esa sala fría, a ese zumbido electrónico. El momento que inició esta historia era, en realidad, la culminación de semanas de miedo, duda y una secreta esperanza. Cuando Isabela se desplomó en el suelo, el sonido de su caída me trajo de vuelta a la realidad. El doctor Morales, aturdido en su silla, y la enfermera, paralizada junto a la bandeja caída, completaban la escena de caos. Pero mi atención estaba clavada en esa pantalla. 2 luces, 2 vidas. «Ayúdenme», dije, con la voz sorprendentemente tranquila, mientras intentaba levantarme. La enfermera, despertando de su estupor, corrió a ayudarme. «Mi hija, tenemos que cuidar a mi hija». Juntas, logramos levantar a Isabela y ponerla en una silla. La enfermera tomó un algodón con alcohol y lo pasó cerca de su nariz. Isabela gimió y abrió los ojos, parpadeando confundida. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Sus ojos se dirigieron a la pantalla del ultrasonido, que todavía mostraba la imagen de los 2 pequeños seres. El recuerdo volvió de golpe y comenzó a llorar. Un llanto silencioso, de puro shock y desesperación. El doctor Morales, recuperando finalmente la compostura, se levantó y apagó el aparato. La pantalla se quedó en negro, pero la imagen estaba grabada en mi mente para siempre. «Doña Socorro», dijo, sentándose frente a mí y hablando en un tono bajo y serio. «Yo pido disculpas por mi reacción. Es que, en toda mi carrera, en todos mis libros, nunca he visto un caso como el suyo. Un embarazo a los 67 años ya sería 1 en 1.000.000. Un embarazo gemelar. Es estadísticamente imposible. Pero ahí está, doctor. Lo imposible sucedió», respondí, limpiando el resto del gel de mi vientre con una toalla de papel. «Sí, y debemos ser muy cuidadosos», continuó, asumiendo una postura profesional. «Este es un embarazo de altísimo riesgo. Su edad, la gestación doble, todo conspira en contra. Necesitará un seguimiento riguroso, análisis de sangre, monitoreo de la presión, ultrasonidos frecuentes. Necesitamos garantizar su salud y la de los bebés». «Bebés», dijo bebés. La palabra sonó extraña y maravillosa en mis oídos. Isabela, que había dejado de llorar, intervino. «Doctor, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los riesgos?» «Los riesgos son muchos», explicó pacientemente. «Preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro. Para la madre, para los bebés, hay riesgos de bajo peso, problemas de desarrollo. La lista es larga, pero la medicina hoy tiene muchos recursos. Con el cuidado adecuado, podemos tener un buen resultado». «Un buen resultado», repitió Isabela, la voz vacía. «Mamá, ¿entiende lo que está diciendo? Esto es peligroso. Usted ya no tiene 20 años. ¿Cómo va a aguantar un embarazo, un parto, y luego cuidar de 2 recién nacidos?» Su preocupación era una ola que amenazaba con ahogarme, pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía, se levantó para enfrentarla. «Voy a aguantar, hija mía. Aguanté 40 años con tu padre. Aguanté criar a 3 hijos con casi nada. Voy a aguantar esto también», dije, y mi voz no vaciló. Miré al doctor Morales. «Doctor, ¿qué necesito hacer?» Me entregó una pila de papeles, órdenes de análisis, recetas de vitaminas, instrucciones. «Por ahora descanse. Aliméntese bien y vuelva en 2 semanas. Doña Socorro, usted es un milagro médico y vamos a cuidar muy bien de este milagro». Salimos de la clínica en silencio. Isabela conducía con las manos crispadas en el volante, los ojos fijos en la carretera. Yo miraba por la ventana, hacia las calles de Tepic, pero no las veía de verdad. Solo veía esas 2 pequeñas luces parpadeando, 2 promesas de vida que habían elegido mi vientre improbable como su primer hogar.
El miedo estaba ahí, un nudo frío en mi estómago. El miedo a lo desconocido, a los riesgos, a lo que la gente diría. Pero, superponiéndose al miedo, había algo más, una sensación de propósito, una convicción feroz y primitiva de que protegería a esas dos vidas con todas mis fuerzas. Yo era Socorro Ramírez, de 67 años, abuela, viuda, y contra todo pronóstico, era madre otra vez. El camino de vuelta a la casa del padre Manuel pareció más largo de lo normal. Cada esquina, cada calle familiar, parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de nuevos ojos. Isabela me dejó en la puerta en silencio. Cuídate, mamá, fue todo lo que pudo decir antes de irse, dejándome sola con la noticia que pesaba como una piedra y flotaba como una pluma. Entré en la casa. El olor a libros antiguos y manzanilla me acogió. Don Esteban estaba dormitando, el rostro sereno bajo la luz suave de la tarde. Me senté en el sillón a su lado, observándolo dormir, y me pregunté cómo podría contárselo, cómo podría poner en palabras el milagro que, sin saberlo, habíamos creado. Se despertó con un pequeño sobresalto, como si sintiera mi presencia. Sus ojos azules se enfocaron en mí, y sonrió. Socorro. Ha tardado. Estaba preocupado. Fui a la clínica en Tepic, como usted sugirió, dije, en voz baja. La preocupación volvió a su rostro. ¿Y bien? ¿Qué dijo el médico? ¿Es algo grave? Respiré hondo. Siéntese, don Esteban. Lo que tengo que contarle es inesperado. Se acomodó en la cama, apoyándose en los codos, toda su atención en mí. Tomé su mano. La piel era fina y suave, las venas, protuberantes. Era la mano de un hombre al final de su vida, y sin embargo, esa mano había sido parte del inicio de otras. ¿Recuerda la noche de la tormenta? Empecé, y vi un suave rubor colorear sus pálidas mejillas. Nunca olvidaré esa noche, Socorro, dijo, la voz llena de ternura. Bueno, esa noche nos dejó más que un recuerdo. Mis malestares, los mareos, no eran por la edad. Hice una pausa, el corazón martilleando contra mis costillas. Don Esteban, estoy embarazada. Me miró fijamente, con los ojos azules muy abiertos. No se desmayó como Isabela, ni tartamudeó como el médico. Se quedó absolutamente inmóvil, procesando la información. Un torbellino de emociones pasó por su rostro. Incredulidad, asombro, miedo y, finalmente, algo que se parecía a una alegría aterrorizada. ¿Embarazada? Susurró, la palabra sonando tan absurda en sus labios como había sonado en los míos. Pero, nosotros, ¿cómo? No lo sé, Esteban. Creo que ni la ciencia lo sabe. Pero el médico me lo mostró. En la pantalla. Vi el corazón latir. ¿El corazón? Sí, dije, y no pude contener una pequeña sonrisa. En realidad vi dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dos? ¿Socorro? Dios mío. ¿Dos? Gemelos, confirmé. Soltó mi mano y se cubrió el rostro con ambas. Su cuerpo temblaba, sacudido por sollozos silenciosos. Me asusté, pensando que estaba desesperado, que la noticia lo había aplastado, pero cuando bajó las manos, vi que las lágrimas eran de alegría. Un milagro, dijo, con la voz entrecortada. Un milagro absoluto. Yo, un viejo inútil, al final de mi vida, y Dios me da la bendición de ser padre de nuevo, con la mujer más fuerte y bondadosa que he conocido. Su reacción me desarmó. Esperaba miedo, preocupación, quizás incluso negación, pero lo que me ofreció fue pura y simple aceptación, pura alegría. Pero, ¿cómo vamos a hacer?, preguntó, la realidad comenzando a infiltrarse en la maravilla. Yo no puedo ayudarla. Estoy atado a esta cama. Y usted no puede pasar por esto sola. No estoy sola, dije, apretando su mano de nuevo. Lo tengo a usted, y encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. En ese momento, mirando a ese hombre frágil y emocionado, sentí una claridad inmensa. La opinión de mi hija, de los médicos, del mundo, nada de eso importaba tanto como la alegría en sus ojos. Éramos dos viejos, al margen de la vida, y el destino nos había dado el regalo más improbable y precioso. Serán nuestros, Esteban, dije. Nuestro pequeño milagro secreto. Sonrió entre lágrimas. No tan secreto, mi rosa del desierto. Pronto, muy pronto, su vientre le contará nuestra historia al mundo entero. Tenía razón. Y el pensamiento de lo que el mundo, nuestro pequeño pueblo de Tepic, diría sobre nuestra historia me llenó de un pavor que la alegría del momento no lograba borrar por completo. Mantener el secreto era imposible. Mi vientre, aunque discretamente,
comenzaba a redondearse, y mi vida ahora era una rutina de idas y venidas a la clínica. Isabela, a pesar de su shock inicial, asumió el papel de guardiana. Me acompañaba a todas las consultas, interrogaba al doctor Morales sobre cada detalle y me llenaba de recomendaciones sobre alimentación y reposo. Su pánico se había transformado en una sobreprotección asfixiante, pero yo sabía que era su manera de demostrar amor. La parte más difícil, sin embargo, sería contárselo a mis hijos, Mateo y Javier. Isabela insistió en que necesitaban saberlo y que era mejor que lo oyeran de mí. Organizamos un almuerzo de domingo en mi casa. La excusa era trivial, solo un encuentro familiar. Mateo vino de la ciudad vecina donde estaba destinado, imponente en su postura militar, el rostro siempre serio. Javier tomó un autobús desde la Ciudad de México, trayendo consigo el aire bohemio de la capital, el pelo largo y los ojos amables y soñadores. La comida fue tensa, apenas podía comer. Mis hijos sentían que algo andaba mal. Intercambiaban miradas con Isabela, que estaba visiblemente nerviosa. «Entonces, mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo, directo como siempre, dejando los cubiertos en el plato. Isabela nos dijo que era importante. «¿Está enferma?». Javier puso su mano sobre la mía. «Mamá, puedes contarnos cualquier cosa». Miré los rostros de mis 3 hijos, los frutos de mi primer matrimonio, de mi primera vida, y ahora tenía que contarles sobre la segunda. «No estoy enferma», empecé. «De hecho, nunca me he sentido tan llena de vida, pero lo que voy a contarles es difícil de entender. Les pido que me escuchen con el corazón abierto». Y les conté todo, sobre don Esteban, sobre nuestra amistad que se transformó en afecto, sobre la noche de la tormenta. Les conté sobre los síntomas, la visita a doña Inés y, finalmente, sobre el ultrasonido. Cuando llegué a la parte de los gemelos, la sala quedó en un silencio absoluto. Mateo fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. «¿Es una broma? Mamá, por favor, dígame que es una broma de mal gusto», dijo, la voz baja y amenazante. «No es una broma, Mateo», respondí, manteniendo la calma. «¿Cómo pudo manchar la memoria de nuestro padre con otro hombre, el padre del cura, por el amor de Dios? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? ¿Pensó en eso? ¿Pensó en nosotros? ¿Sus hijos? A su edad, debería tener juicio». Cada palabra era un golpe. La acusación de manchar la memoria de Rigoberto era la más dolorosa y la más injusta. «La memoria de tu padre no tiene nada que ver con esto, Mateo. Tu padre está muerto, y yo estoy viva. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo existiendo, estaba viviendo». ¿Viviendo? Eso no es vivir, es una locura y una irresponsabilidad. Tener hijos a su edad. Va a ser bisabuela antes de que ellos entren a la escuela, espetó. Javier, que hasta entonces había estado en silencio, pálido, finalmente habló. «Mateo, por favor, deja que mamá hable». «¿Hablar de qué, Javier? No hay nada de qué hablar. Esto es un desastre». Mateo se giró hacia mí. «No puedo ser parte de esto. No puedo mirar a la gente a la cara en la calle. Yo necesito aire». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta principal de un portazo. El sonido resonó en la casa silenciosa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Isabela vino y me abrazó, pero fue la reacción de Javier la que me sorprendió. Se arrodilló a mi lado y tomó mis manos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de lágrimas, pero también de una profunda comprensión. «Mamá», dijo, con voz suave, «no voy a mentir. Estoy en shock y tengo miedo por usted, pero, escuchándola hablar, vi un brillo en sus ojos que no veía desde hace años. Desde que papá se fue, usted parecía apagada. Ahora está brillando». Me secó una lágrima del rostro con el pulgar. «¿Es una locura? Sí. ¿Es aterrador? Por supuesto. Pero es su vida. Y si esto la hace feliz, si esto le ha dado un nuevo propósito, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Son sus hijos, y serán mis hermanos». Sus palabras fueron un bálsamo para la herida que Mateo había abierto. Lo abracé con fuerza, llorando en su hombro. «Gracias, hijo mío. Gracias». Isabela, observándonos, finalmente habló. «Todavía creo que esto es una locura, y estoy aterrorizada. Pero Javier tiene razón. Usted es nuestra madre, y vamos a estar aquí. Vamos a enfrentar esto juntos». Ese día, mi familia se partió y se rehizo. La ira de Mateo era una herida abierta, pero el apoyo de Isabela y la aceptación incondicional de Javier
Me dieron la fuerza que necesitaba. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La familia había sido la primera prueba. La siguiente sería el mundo. Como don Esteban había predicho, mi vientre comenzó a contar nuestra historia antes de que mis labios pudieran hacerlo. Al principio, era fácil disimular con vestidos más anchos y chales. Pero, a medida que pasaban los meses, especialmente con un embarazo gemelar, el volumen se volvió inconfundible. Tepic no es una ciudad grande. Es un lugar donde la vida de todos es un libro abierto, leído y comentado en la cola del pan, en el mercado municipal, en la puerta de la iglesia. Y la noticia de mi condición se esparció no como un susurro, sino como un incendio en pasto seco. La primera vez que sentí el peso de las miradas fue en el mercado. Estaba escogiendo tomates cuando me di cuenta de que las conversaciones a mi alrededor habían cesado. Sentí los ojos en mi espalda, en mis manos, en mi vientre prominente. 2 mujeres, que conocía desde la infancia, cuchicheaban detrás de un racimo de plátanos, mirándome y riéndose disimuladamente. Fingí no darme cuenta. Pagué mis tomates y salí con la cabeza en alto, pero mi rostro ardía de vergüenza. Aquel fue solo el comienzo. Pronto, los chismes ganaron versiones y detalles fantasiosos. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo para rejuvenecer y quedar embarazada. Otros, más religiosos, susurraban que era un castigo divino por algún pecado oculto. Los más modernos especulaban que había hecho algún tratamiento de fertilidad carísimo y secreto. La verdad, tan simple y humana, era demasiado compleja para ellos. Los comentarios más crueles eran los que llegaban a mis oídos indirectamente, traídos por una vecina preocupada o escuchados por Isabela en la ciudad. Pobre de Socorro, perdió el juicio en la vejez. Qué falta de vergüenza. Apenas enterró al marido y ya se buscó otro. ¿Y los hijos? Qué vergüenza para ellos. Esa última era la que más me dolía. Veía la incomodidad en los ojos de Isabela cuando caminábamos juntas. Veía cómo Mateo, en las raras ocasiones en que venía a visitarme, evitaba salir de casa conmigo. Su vergüenza era un muro entre nosotros. La persona más afectada, además de mí, era el padre Manuel. Como hijo de don Esteban, estaba en una posición imposible. Su parroquia se dividió. Algunos fieles lo miraban con pena, otros con acusación, como si fuera cómplice del pecado de su padre. Un domingo, se enfrentó a la congregación desde el púlpito. Su voz, generalmente tranquila y serena, estaba cargada de una emoción contenida. No habló directamente de mí ni de su padre. Habló sobre el juicio, sobre la compasión, sobre los misterios de Dios. «Somos rápidos para juzgar lo que no entendemos», dijo, sus ojos recorriendo la iglesia. «Somos rápidos para tirar piedras cuando vemos algo que desafía nuestras convenciones. Pero, ¿quiénes somos nosotros para entender los designios del Señor? La Biblia está llena de milagros que desafían la lógica. Sara, que dio a luz a Isaac en su vejez. Isabel, que concibió a Juan el Bautista cuando todos la consideraban estéril. Quizás Dios todavía obra milagros entre nosotros. Y quizás nuestro papel no es el de jueces, sino el de testigos humildes de su gracia. El sermón no acabó con los chismes, pero cambió el tono de algunos de ellos. La palabra pecado comenzó a ser reemplazada, en algunos círculos, por la palabra milagro. La ciudad se dividió. De un lado, los escépticos y los moralistas. Del otro, los que veían en mi historia una señal divina, una prueba de que la fe todavía movía montañas, o, en este caso, reavivaba vientres dormidos. Me convertí en una curiosidad local. La gente me señalaba en la calle. Es ella, la abuela que va a ser madre. Aprendí a ignorarlo. Encontré fuerza en don Esteban, que me escuchaba contarle sobre las miradas y los susurros, y me decía, «Deja que hablen, mi Rosa. La envidia es el tributo que la mediocridad paga al genio, y lo que hicimos, mi querida, fue genial». Encontré fuerza en Javier, que me llamaba todas las noches desde la Ciudad de México, para decirme que era la mujer más valiente que conocía, y encontré fuerza en los 2 pequeños seres que crecían dentro de mí, recordándome a cada patada, a cada movimiento, que llevaba a un propósito mucho más grande que la opinión mezquina de un pueblo. En medio de la tormenta de juicios y chismes, surgieron pequeñas islas de bondad, faros de luz que me ayudaron a navegar en la oscuridad, y vinieron de los lugares más inesperados. La primera en tender la mano fue doña Elodia, la misma vecina que vendía tortillas y que había notado mi palidez meses antes. Era conocida por tener la lengua afilada, y yo esperaba que fuera una de las primeras en criticarme. Pero, una mañana,
Llamó a mi puerta, sosteniendo una cesta cubierta con un paño de cocina. Le traje unas tortillas calientitas, Coco, dijo, evitando mirar mi vientre, y un poco de atole de maíz. Dicen que es bueno para las embarazadas. Me quedé sin palabras. Elodia, Gracias. De nada, dijo, un poco cohibida. La gente habla mucho, pero yo sé cómo es. Tuve a mi hijo menor a los 45, y ya me llamaban vieja. 67. Sacudió la cabeza, una mezcla de admiración y asombro. Usted tiene más valor que todas esas beatas de la iglesia juntas. Si necesita algo, lo que sea, no tiene más que llamarme. El gesto simple de Elodia, las tortillas calientes y el atole, me calentaron el alma. No me ofreció piedad, sino solidaridad, de mujer a mujer. Otro apoyo inesperado vino de una joven pareja, Carlos y Sofía, que se habían mudado recientemente a la casa de enfrente. Eran de Guadalajara, modernos, y no les importaban las tradiciones y los chismes de Tepic. Sofía estaba embarazada de su primer hijo, con el vientre casi del mismo tamaño que el mío. Nos encontrábamos a veces en el porche, al final de la tarde, dos embarazadas de generaciones tan diferentes, compartiendo las mismas quejas, la hinchazón en los pies, la acidez, la dificultad para encontrar una posición para dormir. «Sabe, doña Socorro», me dijo Sofía un día, «allá en Guadalajara, a nadie le parecería su historia tan extraña. Las mujeres tienen hijos más tarde. La ciencia ayuda. Lo que me parece increíble no es su edad, es su fuerza para aguantar el parloteo de esta gente». Carlos, su marido, era igualmente amable. Se ofrecía a cargar mis compras, a arreglar una gotera en el techo, pequeñas gentilezas que marcaban una gran diferencia. Me trataban con normalidad, con un respeto que era raro en esos días. Pero el aliado más sorprendente fue mi hijo Mateo. Desde el fatídico almuerzo de domingo, nuestra relación era tensa. Llamaba raramente, y sus visitas eran cortas y formales. La vergüenza y la ira seguían siendo una barrera entre nosotros. Un día, apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba su uniforme militar, lo cual era inusual. Su rostro estaba abatido. «Mamá, ¿puedo pasar?» Lo dejé entrar, con el corazón encogido. Nos sentamos en silencio en la sala por un momento. «Estaba en la base», empezó, con la voz ronca, y oí a dos de mis compañeros hablando, haciendo bromas, sobre usted, sobre la abuela embarazada de Tepic. Se me revolvió el estómago. El chisme había llegado hasta su cuartel. «¿Y qué hiciste?», pregunté, temiendo la respuesta. «Yo perdí la cabeza», admitió, mirando sus propias manos. «No les pegué, pero grité que estaban hablando de mi madre, que era la mujer más decente y fuerte que conocía, y que no tenían derecho a manchar su nombre». Levantó los ojos hacia mí, y por primera vez vi romperse la armadura de soldado. Sus ojos estaban húmedos. Me miraron como si estuviera loco, y quizás lo estoy. Estaba tan enojado con usted, mamá. Tanta vergüenza. Pero cuando oí a esos hombres hablar de usted de esa manera, me di cuenta. La vergüenza no era suya, era mía. Vergüenza por importarme más la opinión de los demás que mi propia madre. Se levantó, vino hacia mí y se arrodilló, como lo había hecho Javier. Tomó mi mano y la besó. «Perdóneme, mamá. Fui un tonto, un egoísta. Estaba equivocado. Estos bebés son mis hermanos, y voy a protegerlos, y a usted, de quien sea. Nadie más se burlará de mi familia». Las lágrimas que había estado conteniendo rodaron libremente. Lo abracé, sintiendo la tela áspera de su uniforme contra mi rostro. En ese momento, mi hijo, el más duro, el más terco, había vuelto a mí. La comunidad podía estar dividida, pero mi pequeño círculo de apoyo se estaba fortaleciendo. Una vendedora de tortillas, una joven pareja y un hijo arrepentido. Eran mi muralla. Con ellos a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El embarazo avanzaba, y con él, el peso. No solo el peso físico de los dos bebés creciendo en mi vientre, sino el peso emocional y las dificultades prácticas de una gestación a una edad tan avanzada. Mi cuerpo, que me había servido tan bien durante casi 7 décadas, protestaba. La espalda me dolía constantemente. Los tobillos se hinchaban hasta el punto de no poder ponerme los zapatos. Dormir se convirtió en una tarea hercúlea, una búsqueda incesante de una posición que no me dejara sin aire o con calambres. El doctor Morales me vigilaba como un halcón. Cada semana estaba en la clínica para exámenes. La presión arterial, que siempre había sido normal,
comenzó a subir peligrosamente. Desarrollé diabetes gestacional, lo que me obligó a una dieta estricta y a pinchazos diarios en el dedo para medir el azúcar en la sangre. Cada consulta era una nueva alerta, una nueva preocupación. Doña Socorro, sus riñones están sobrecargados, decía. Necesitamos que repose. Reposo absoluto. El reposo absoluto era un lujo que no podía permitirme. Todavía necesitaba cuidar de don Esteban. Él, por su parte, se sentía terriblemente culpable. Mire lo que le he hecho, Socorro, decía, con los ojos llenos de angustia, mientras me veía caminar con dificultad por el cuarto. La he puesto en peligro. Soy un egoísta. No diga eso, Esteban, respondía, sentándome con un suspiro en el sillón junto a su cama. Hicimos esto juntos, y no es una carga, es una bendición. Una bendición pesada, lo admito, pero una bendición al fin y al cabo. Continué cuidándolo, pero tuve que aceptar ayuda. Isabela contrató a una joven, Lucía, para ayudarme en las tareas más pesadas en la casa del padre y en la mía. Lucía era callada y eficiente, y su presencia me permitía los momentos de descanso en los que tanto insistía el médico. Las dificultades financieras también eran una preocupación constante. La pequeña pensión de Rigoberto y el salario que me pagaba el padre Manuel no serían suficientes para cubrir los gastos de 2 bebés, las consultas, los análisis, las vitaminas. Todo costaba dinero. Javier, desde la Ciudad de México, comenzó a enviarme una parte de su salario de profesor de arte. No es mucho, mamá, pero ayudará, decía por teléfono. Mateo también comenzó a contribuir, dejando un sobre con dinero en cada visita, un gesto silencioso de su renovado apoyo. Isabela y su marido cubrían los costos de todos los exámenes médicos. Mis hijos, cada uno a su manera, se estaban uniendo para sostener el peso de ese milagro. Hubo momentos de desesperación, noches en las que me despertaba con dolores y miedo, preguntándome si tendría fuerzas para llegar hasta el final. Miraba mi cuerpo en el espejo, la piel estirada, las nuevas marcas, y apenas me reconocía. Me sentía frágil, vieja y asustada. En esos momentos, pensaba en don Esteban. Pensaba en la alegría en su rostro cuando le contaba sobre las patadas de los bebés, que sentía cada vez más fuertes. Pedía poner la mano en mi vientre, y sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir los movimientos. «Están bailando, Socorro, están bailando», decía, riendo como un niño, y pensaba en mis hijos, en Javier, con su amable aceptación, en Isabela, con su feroz preocupación, y en Mateo, con su orgullo recién descubierto, y sobre todo, sentía a los 2 seres dentro de mí, 2 presencias constantes, 2 fuerzas vitales que dependían enteramente de mí. No estaba cargando solo a 2 bebés, estaba cargando esperanza, estaba cargando una segunda oportunidad, y por más pesado que fuera el fardo, lo llevaría con toda la fuerza que me quedaba. El milagro tenía un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. A medida que se acercaba la fecha del parto, la casa, que durante tanto tiempo había sido solo un refugio silencioso para mí, comenzó a transformarse. Necesitaba convertirse en un nido. Javier llegó de la Ciudad de México 2 semanas antes de lo previsto, diciendo que no se perdería el nacimiento de sus hermanos por nada del mundo. Llegó con los brazos llenos de regalos, pequeños mamelucos de colores, mantas de algodón suave y 2 móviles de estrellas y lunas que él mismo había hecho. «Para que sueñen con el universo, mamá», dijo, con los ojos brillantes. Su presencia llenó la casa de una energía nueva y creativa. Tomó el pequeño cuarto que solía ser de él y de Mateo, y con la ayuda de Carlos, el vecino, lo pintó de un amarillo suave, el color del sol de la mañana. Montaron 2 cunas de madera sencillas que Isabela había comprado. Isabela, por su parte, lo organizó todo con su eficiencia característica. Apareció con cajas y más cajas de pañales, toallitas húmedas, pomadas y todo el aparato necesario para cuidar de recién nacidos. Lavó y planchó cada pequeña prenda de ropa, organizándolas en pilas perfectas en la cómoda. «Usted no puede agacharse, mamá. Déjeme hacerlo a mí», decía, apartándome amablemente cada vez que intentaba ayudar. Mateo también participó, a su manera. En una de sus visitas, trajo a un carpintero para arreglar el suelo de madera que crujía en el pasillo. «Para no despertar a los bebés», dijo con torpeza. También instaló cerrojos de seguridad en las ventanas y revisó todo el cableado eléctrico de la casa. Eran gestos prácticos, gestos de un soldado garantizando la seguridad de su puesto. Incluso doña Elodia y Sofía, la vecina, contribuyeron.
Elodia me trajo una pila de pañales de tela bordados. Los mejores, absorben todo, aseguró. Sofía me dio un libro sobre la lactancia de gemelos y un cojín especial, diciendo que sería mi mejor amiga. La comunidad, antes tan dividida, parecía unirse en torno a la expectativa de la llegada de los bebés. Los chismes no habían desaparecido por completo, pero ahora eran eclipsados por una ola de curiosidad e incluso de cariño. Las mismas mujeres que cuchicheaban en el mercado ahora me paraban en la calle para preguntarme cómo me sentía y para darme consejos no solicitados. Observaba todo este movimiento con un sentimiento de gratitud y asombro. Ese nido no estaba siendo construido solo por mí. Estaba siendo tejido con los hilos del amor de mis hijos, de la amistad de mis vecinos y de la generosidad de una comunidad que, poco a poco, cambiaba el juicio por la solidaridad. Don Esteban participaba a distancia. Le describía cada detalle de la transformación del cuarto. Javier tomó fotos y se las llevó para que las viera. «Amarillo sol», dijo, sonriendo al ver la foto. «Es el color perfecto, el color del amanecer. Nos están trayendo un nuevo amanecer a todos, Socorro». Me dio un pequeño sobre. Dentro había una cantidad de dinero, sus ahorros de toda una vida. «Es para ellos, para su educación. Quiero que tengan todas las oportunidades que no pude darles a todos mis hijos». Lloré al aceptarlo. Era más que dinero. Era la prueba de su amor, de su compromiso con esas vidas que apenas podía esperar a conocer. En la última semana, el cuarto estaba listo. Las 2 cunas, una al lado de la otra, la ropa ordenada, los móviles de estrellas balanceándose suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Entré en el cuarto, con la mano en mi inmenso vientre, y respiré hondo el olor a pintura fresca y a ropa de bebé limpia. Era el olor de un nuevo comienzo. El nido estaba listo. Ahora solo faltaban los pajaritos. El 8º mes fue el más difícil. El doctor Morales había decidido que el parto sería una cesárea, programada para la 37ª semana, para evitar los riesgos de un parto natural a mi edad. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Una noche, una semana antes de la fecha marcada, me desperté con un dolor agudo y rítmico en la parte baja de la espalda. Al principio, pensé que era solo una de las molestias habituales, pero el dolor venía en oleadas, creciendo en intensidad y luego disminuyendo, solo para regresar unos minutos después. Conocía ese dolor. Era el mismo dolor que había anunciado la llegada de Isabela, Mateo y Javier. Los bebés tenían prisa. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Era de madrugada. La casa estaba en silencio. Javier dormía en el sofá de la sala, pues había insistido en quedarse cerca de mí en las últimas semanas. «Javier», llamé, con la voz un poco temblorosa. Se despertó en un instante. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Son los bebés?» «Creo que sí», dije, tratando de controlar la respiración. Empezaron los dolores. Se están haciendo más fuertes. El pánico brilló en sus ojos por un segundo, pero lo controló. Era la calma en persona, mi hijo artista. «Ok, mamá, respire hondo. Voy a llamar a Isabela y al doctor Morales. Y a Mateo. Mantenga la calma. Hemos ensayado esto». Isabela había preparado un plan de acción detallado, con una lista de números de teléfono y una maleta de maternidad lista junto a la puerta desde hacía semanas. Javier siguió el plan al pie de la letra. En menos de 20 minutos, la casa era un hervidero. Isabela llegó, asumiendo el mando como una generala. Mateo llegó poco después, el rostro tenso y preocupado. Me ayudó a bajar las escaleras con un cuidado infinito, como si estuviera hecha de cristal. «Todo está bien, mamá. Estamos aquí», decía, su voz firme tratando de ocultar el nerviosismo. Mientras esperábamos la ambulancia que el doctor Morales había insistido en llamar, me acordé de don Esteban. No podía irme sin despedirme. «Javier, llama al padre Manuel. Dile lo que está pasando y pídele que ponga el teléfono en el oído de su abuelo. Necesito hablar con él». Javier hizo la llamada. Al otro lado de la línea, oí la voz somnolienta y alarmada del padre, y luego el susurro débil de don Esteban. «Esteban, ¿me oye? Socorro, mi querida. ¿Es la hora?» «Sí, ya vienen». Oí un sonido que era una mezcla de sollozo y risa. «Vaya con Dios, mi rosa del desierto. Sea fuerte. Estaré aquí, rezando por ustedes, por los 3. La quiero, Socorro». «Yo también lo quiero, Esteban», susurré, mientras las lágrimas corrían. «Pronto, muy pronto, conocerá a sus hijos». La sirena de la ambulancia sonó a lo lejos, acercándose. Era la hora. Mis hijos me ayudaron a llegar a la puerta.
Al salir a la noche fresca, vi que las luces de las casas vecinas se estaban encendiendo. Doña Elodia estaba en su ventana, Carlos y Sofía, en el porche. La noticia, de alguna manera, ya se había extendido por la calle. El viaje al hospital fue una imagen borrosa de luces, dolores y las manos de mis hijos sosteniendo las mías. La tormenta que tanto temía y esperaba finalmente estaba llegando, y no estaba sola para enfrentarla. La sala de espera del hospital era un lugar frío e impersonal, pintado en tonos de verde y beige que parecían diseñados para absorber cualquier esperanza del ambiente. El olor a antiséptico era fuerte. Sentados en los incómodos asientos de plástico, éramos una estampa extraña. Yo, con mi ropa de artista y pelo largo, mi hermana Isabela, impecablemente vestida, pero con el rostro pálido y tenso, retorciendo un pañuelo en las manos, y mi hermano Mateo, de civil, pero con la postura rígida de un soldado en alerta máxima. Las horas se arrastraban. Cada vez que una puerta se abría, nuestros 3 corazones daban un salto. Enfermeras pasaban apresuradas, médicos eran llamados por los altavoces, pero ninguna noticia llegaba para nosotros. El silencio entre nosotros era pesado. Cada uno estaba perdido en sus propios miedos. Yo pensaba en la fragilidad de mi madre, en su cuerpo de 67 años sometido a una cirugía compleja, trayendo 2 vidas al mundo. El milagro que tanto había admirado de repente me pareció una apuesta peligrosa y me sentí culpable por mi optimismo. Isabela estaba claramente pensando en los riesgos médicos. La oí susurrar para sí misma los términos que el doctor Morales había mencionado: hemorragia, complicaciones, presión alta. Estaba viviendo el peor escenario posible en su mente. Mateo caminaba de un lado a otro, un animal enjaulado. Su miedo era diferente. Era el miedo de un protector que no puede hacer nada, que es impotente. Él, que estaba acostumbrado a dar órdenes y a controlar situaciones, había sido reducido a un mero espectador. «Esto está tardando demasiado», gruñó, deteniéndose frente a la ventana y mirando la oscuridad de afuera. «Las cesáreas tardan, Mateo. Y la de mamá es más complicada», dijo Isabela, con la voz tensa. «Tenemos que tener paciencia». «Paciencia es fácil de decir», replicó él. Para romper la tensión, empecé a dibujar en un pequeño cuaderno que siempre llevaba conmigo. Dibujé el rostro de mi madre, no como estaba ahora, cansada y con dolor, sino como la imaginaba sosteniendo a los bebés, el rostro iluminado por una sonrisa de pura felicidad. El dibujo era una oración, una forma de manifestar el resultado que desesperadamente quería. De repente, la puerta del quirófano se abrió. Apareció el doctor Morales. Se había quitado la mascarilla y el gorro quirúrgico. Su rostro estaba cansado, pero sonreía. Los 3 nos levantamos de un salto, nuestros cuerpos tensos como cuerdas de guitarra. «¿Doctor?», preguntó Isabela con la voz entrecortada. La sonrisa del doctor Morales se ensanchó. «Me gustaría presentarles a los miembros más nuevos y, ciertamente, más ruidosos de la familia Ramírez». Se apartó de la puerta, y una enfermera apareció, empujando una cuna de acrílico con 2 pequeños bultos dentro. «¿Y mi madre?», preguntó Mateo con la voz ronca. «¿Cómo está?». «Su madre», dijo el doctor Morales, y sus ojos brillaban de admiración. «Su madre es la mujer más fuerte que he conocido. Está cansada, pero está bien. Es una roca». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Isabela se echó a llorar, esta vez de alegría. Mateo me puso la mano en el hombro, y sentí que su agarre de hierro se relajaba por primera vez en horas, y yo me acerqué a la cuna, con el cuaderno de dibujo olvidado en la silla. Miré los 2 rostros rojos y arrugados, ambos con mechones de pelo negro y espeso. Uno de ellos bostezaba, el otro tenía los ojos bien abiertos, contemplando el nuevo mundo con una seriedad cómica. Mis hermanos. En ese momento, todo el miedo, toda la tensión, toda la locura de los últimos meses se disiparon. Todo lo que quedó fue la maravilla, la pura e innegable maravilla de la vida. Flotaba en una neblina de anestesia y agotamiento. Los sonidos y las sensaciones me llegaban distorsionados. El pitido constante de un monitor, la luz brillante sobre mí, la sensación de tirones y presión en mi vientre. No sentía dolor, solo una extraña desconexión con mi propio cuerpo. La voz del doctor Morales era un sonido distante y tranquilizador. «Ya casi, doña Socorro. Un poco más». Cerré los ojos rezando para que estuvieran bien, rezando para tener fuerzas para verlos. Entonces, lo oí. Un sonido agudo, enojado, lleno de vida. Un llanto, el llanto de un recién nacido. Una oleada de emoción tan fuerte me golpeó que me quedé sin aire.
Era el sonido más hermoso que había oído jamás. Las lágrimas corrieron por el rabillo de mis ojos y se perdieron en mi pelo. «Es un niño, doña Socorro, sano y con pulmones fuertes», anunció el doctor Morales. «Un niño, mi hijo». Y entonces, unos segundos después, otro llanto se unió al primero. Este era un poco más bajo, pero igualmente insistente. «Y otro niño. Felicidades, mamá. Tiene 2 hijos preciosos. 2 niños». Tenía 2 hijos. La realidad de ese hecho, que me había acompañado durante meses, solo se materializó de verdad con el sonido de esas 2 voces. La enfermera, una mujer de rostro amable, trajo un pequeño bulto y lo colocó cerca de mi cara. A través de la neblina, vi un rostro rojo, los ojos bien cerrados, la boca abierta en una protesta sonora. Estiré la mano, temblorosa, y toqué su mejilla. La piel era increíblemente suave. «Hola, mi amor», susurré. «Soy tu mamá». Después, trajo al otro. Este tenía los ojos abiertos, grandes y oscuros, y me miraba con una curiosidad solemne. Parecía más tranquilo, como si estuviera absorbiendo todo a su alrededor. Reí entre lágrimas. Ya eran tan diferentes. «Son perfectos», le dije al doctor Morales. «Lo son. Y usted estuvo magnífica», respondió, la voz llena de un respeto genuino. Se llevaron a los bebés para limpiarlos y examinarlos, y el equipo médico comenzó el trabajo de cerrarme. El agotamiento finalmente me venció, y me quedé dormida, arrullada por el eco de los primeros llantos de mis hijos. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. La luz era suave y el silencio, bendito. Isabela estaba sentada en una silla a mi lado, sosteniendo mi mano. «Mamá, ¿cómo se siente?» «Cansada, pero feliz», dije con la voz ronca. «¿Dónde están?» «Están en el cunero. Son preciosos, mamá. Perfectos». Mateo y Javier no se apartan del cristal, mirándolos. Una sonrisa cansada se formó en mis labios. «¿Y los nombres? Necesitamos decidir los nombres». Isabela sonrió. Don Esteban llamó. El padre Manuel le sostuvo el teléfono. «Tiene una sugerencia. Le gustaría que, si eran niños, se llamaran Miguel y Rafael». Miguel y Rafael, los arcángeles, el guerrero y el sanador. Son nombres fuertes, nombres preciosos, dije, sintiendo las lágrimas venir de nuevo. Miguel y Rafael Ramírez. Sí, es perfecto. Más tarde, me los trajeron a los 2, cada uno en una pequeña cuna con ruedas. Me acomodé en la cama, el dolor de la cirugía palpitando, pero apenas lo sentía. Tomé al primero, el más ruidoso, en mis brazos. Miguel. Era pequeño, pero se sentía sólido, una presencia vibrante. Después, tomé a Rafael. Se acurrucó en mi pecho, tranquilo y observador. Sus ojos oscuros parecían contener una sabiduría antigua. Sosteniendo a mis 2 hijos, mirando sus rostros minúsculos, sentí una paz que nunca había experimentado. Todas las dificultades, todos los chismes, todos los dolores, todo valió la pena. Ese momento era la recompensa. Yo era una abuela, una viuda, una mujer de 67 años. Y era madre de nuevo. Mi vida, en su supuesto crepúsculo, acababa de amanecer. Pasé 3 días en el hospital, bajo estricta observación. Fueron días de dolor, cansancio y una felicidad abrumadora. Mis hijos mayores se turnaban para quedarse conmigo, ayudando con los cambios de pañales y trayéndome comida. La noticia del nacimiento de los gemelos milagrosos se extendió, y la habitación del hospital recibió más flores que una funeraria. Pero había una visita que esperaba más que ninguna otra. El día que me dieron el alta, antes de ir a casa, le pedí a Mateo que hiciera un desvío. «Necesito ir a casa del padre. Don Esteban necesita conocer a sus hijos». Mateo dudó. «Mamá, acaba de salir del hospital. Necesita descansar». «Solo descansaré de verdad después de que él los vea», insistí. Cedió. Nos detuvimos frente a la casa del padre. Javier entró primero para avisar. El padre Manuel nos recibió en la puerta, con los ojos rojos de emoción. Miró a los 2 bebés en mis brazos y en sus portabebés, con una expresión de pura maravilla. Son mis sobrinos», dijo, como si probara la palabra. «Tengo sobrinos». Entramos en el cuarto de don Esteban. Estaba sentado en la cama, apoyado en varias almohadas. Estaba pálido y más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos azules brillaban con una luz intensa. Me acerqué lentamente y me senté en el borde de la cama. Primero, puse a Rafael en sus brazos. Don Esteban miró el pequeño rostro dormido y comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado y goteaban sobre la manta del bebé.
Tocó la mejilla de Rafael con un dedo tembloroso. «Hijo mío», susurró, «mi pequeño sanador». Después, tomé a Miguel, que estaba empezando a refunfuñar, y lo coloqué al lado de su hermano. Miguel abrió los ojos y miró a don Esteban directamente. «Y este es mi guerrero», dijo don Esteban, riendo entre lágrimas. «Míralo, Socorro, ya me está desafiando». Miró de un bebé al otro, y luego a mí. La gratitud y el amor en su mirada eran tan inmensos que llenaban toda la habitación. «Gracias, Socorro», dijo, con la voz entrecortada. «Gracias por darme este regalo. Puedo morir en paz ahora, sabiendo que he dejado algo tan hermoso en el mundo». «Usted no va a morir, Esteban», dije, con la voz firme. «Usted va a verlos crecer. Va a enseñarles a leer poemas. Va a contarles sus historias. Tenemos un largo camino por delante». Mis hijos, Isabela, Mateo y Javier, observaban la escena desde la puerta, en silencio. Vi en sus rostros que, finalmente, entendían. No se trataba de un escándalo o una locura. Se trataba de amor. Un amor tardío, inesperado, pero tan real y poderoso como cualquier otro. En ese cuarto, el pasado y el futuro se encontraron. El hombre que se despedía de la vida y los dos niños que la iniciaban. Y yo, en medio, el puente que los unía. Fue un momento sagrado, un círculo que se completaba. Volver a casa con dos bebés fue como entrar en una nueva dimensión. La casa silenciosa y ordenada que conocía había desaparecido. En su lugar, había un caos organizado y ruidoso. Llantos, eructos, el sonido de la lavadora funcionando sin parar, el olor a leche y talco de bebé reemplazó el olor a café y pan tostado. Los primeros días fueron un maratón de agotamiento. Los gemelos parecían tener un pacto para no dormir nunca al mismo tiempo. Cuando finalmente lograba calmar a uno, el otro comenzaba a llorar. Me sentía como si viviera en un uso horario propio, donde no había día ni noche, solo ciclos de lactancia, cambio de pañales e intentos frustrados de dormir. Mi cuerpo dolía. La cicatriz de la cesárea, la espalda, los brazos de tanto sostener a los bebés. Hubo momentos, en la quietud de la noche, en que me sentaba en la mecedora con un bebé en cada brazo, y el cansancio era tan profundo que lloraba junto con ellos. Me preguntaba si había cometido un error, si había sobreestimado mis fuerzas, pero no estaba sola. Mi familia, que antes había estado tan dividida, se convirtió en mi ejército. Isabela, a pesar de su propio trabajo y familia, pasaba todas las tardes en mi casa, cocinando, limpiando y obligándome a tomar una siesta. Javier se convirtió en el encantador de bebés oficial. Tenía un talento innato para calmarlos, cantando suaves canciones de cuna o simplemente meciéndolos a un ritmo que parecía hipnotizarlos. Mateo, mi soldado, asumió las misiones nocturnas. Aparecía después del trabajo, con el rostro cansado pero decidido, y decía: «Mamá, vaya a dormir. Yo hago guardia esta noche». Y se quedaba, caminando de un lado a otro en el cuarto con un bebé en el hombro, pareciendo tan natural con un recién nacido como con un fusil. La ayuda también venía de fuera. Doña Elodia traía comidas calientes. Sofía me daba consejos sobre lactancia. El padre Manuel aparecía para bendecir a los niños y siempre dejaba una bolsa de compras en la cocina. El pueblo, que antes me señalaba con el dedo, ahora me tendía la mano. Me convertí en la madre del milagro. La gente ya no me miraba con juicio, sino con una especie de reverencia. Mi historia se había convertido en una leyenda local, un cuento sobre la fe y la imprevisibilidad de la vida. En medio de todo el caos, había momentos de pura magia. La forma en que la manita de Miguel se cerraba alrededor de mi dedo, la sonrisa sin dientes de Rafael cuando le hablaba, el olor de su cabello después del baño. Esos pequeños momentos eran mi combustible, mi recompensa. Me recordaban por qué estaba haciendo todo aquello. Estaba cansada, sí, más cansada de lo que jamás había estado en toda mi vida, pero también estaba más viva que nunca. Cada día era un desafío, pero también un descubrimiento. Estaba redescubriendo el mundo a través de sus ojos, y estaba redescubriéndome a mí misma, no como la viuda de Rigoberto o la cuidadora de Esteban, sino como Socorro, la madre de Miguel y Rafael. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, luego en 3. La vida encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Miguel y Rafael crecieron, transformándose de bebés frágiles en niños curiosos y llenos de energía. Eran, como sospechaba desde el principio,
el día y la noche. Miguel era el trueno, ruidoso, intrépido, siempre corriendo, escalando y metiéndose en líos. Tenía la terquedad de Mateo y un espíritu aventurero que era solo suyo. Rafael era la brisa suave, callado, observador, con una sensibilidad que me recordaba a Javier. Podía pasar horas mirando a una hormiga cargar una hoja o leyendo los libros de ilustraciones que su abuelo Esteban le había dado. Criarlos a los 70 años era una experiencia completamente diferente a criar a mis primeros hijos a los 20. No tenía la misma energía física, eso era seguro. A veces, solo con correr tras ellos por el patio, ya me sentía exhausta, pero tenía algo que no tenía en la juventud: paciencia, sabiduría y un profundo aprecio por cada momento. Con Isabela, Mateo y Javier, siempre estaba preocupada por el futuro, por las cuentas, por en qué se convertirían. Con Miguel y Rafael aprendí a vivir el presente. Cada risa, cada nueva palabra, cada abrazo torpe era un tesoro que guardaba con cuidado. Don Esteban continuó siendo una presencia constante en nuestras vidas. Aunque su salud permanecía frágil, se negaba a ceder. Vivir para ver crecer a sus hijos se convirtió en su propósito. El padre Manuel los llevaba a visitarlo cada semana. Se sentaban en su cama, mostrándole sus dibujos, contándole sus aventuras. Era el abuelo más amoroso y orgulloso del mundo. Les enseñó las primeras letras, recitaba poemas y contaba historias de lugares lejanos. Mis hijos mayores se convirtieron en los mejores hermanos que se pueden imaginar. Isabela era la segunda madre, siempre presente, siempre cuidando. Mateo era el héroe, el tío fuerte que los lanzaba por los aires y les enseñaba a patear una pelota. Y Javier era el compañero de aventuras artísticas, que les traía pinturas y arcilla y les enseñaba a ver la belleza en las cosas más simples. La casa vivía llena de risas, de juguetes esparcidos, de voces de niños y adultos. La familia que un día se partió con la noticia de mi embarazo, ahora estaba más unida y fuerte que nunca. Los gemelos no fueron el motivo de la división, habían sido el pegamento que nos unió de nuevo. Hubo desafíos, claro. Una vez, en el parque, otra abuela me preguntó con una sonrisa condescendiente: «¡Qué lindos sus bisnietos!». Cuando respondí: «Gracias, pero son mis hijos», la mujer se quedó boquiabierta y se alejó sin decir más. Esos momentos todavía ocurrían, pero ya no me herían. Sonreía y seguía adelante. Mi realidad era mucho más rica y hermosa que su comprensión limitada. Yo era, sin duda, la madre más vieja de la escuela. En las reuniones de padres, me sentaba junto a madres que tenían la edad de mi hija Isabela, pero no me sentía fuera de lugar. Era solo una madre más, orgullosa de los dibujos de sus hijos, preocupada por sus fiebres, celebrando sus pequeños logros. Cuando los gemelos cumplieron 4 años, la salud de don Esteban comenzó a declinar rápidamente. Era como si se hubiera aferrado con todas sus fuerzas para verlos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, convertirse en pequeñas personas, y ahora, con esa misión cumplida, su cuerpo cansado finalmente pedía descanso. Pasé la mayor parte de mis días a su lado, como en los viejos tiempos, pero ahora con Miguel y Rafael jugando en el suelo del cuarto. Parecían entender, a su manera infantil, que el abuelo estaba enfermo. Le traían flores del jardín, le hacían dibujos, y a veces simplemente se subían a la cama y se acurrucaban a su lado en silencio. En una tarde particularmente clara, me pidió que lo ayudara a sentarse cerca de la ventana. Miró su jardín de cactus y suculentas, las rosas del desierto que florecían tercamente. «¿Recuerda, Socorro? Le dije que usted era como ellas», dijo con un hilo de voz. «Lo recuerdo», respondí, tragándome el nudo en la garganta. Tenía razón. Usted floreció de la manera más espectacular. Se giró hacia mí, sus ojos azules aún increíblemente lúcidos. «Prométame una cosa. Lo que sea, Esteban. Cuénteles sobre mí. No me deje ser solo un retrato en la pared. Cuénteles nuestras historias. Léales los poemas que amamos. Dígales que su padre los amó más que a su propia vida. Se lo prometo», dije, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Ellos lo sabrán. Siempre lo sabrán». Sonrió, una sonrisa débil pero llena de paz. «Gracias, mi rosa del desierto. Me ha dado un final de historia mucho mejor del que merecía». Don Esteban falleció esa noche, mientras dormía. El padre Manuel lo encontró a la mañana siguiente, el rostro sereno, como si estuviera soñando con algo hermoso. El funeral fue una celebración de su vida. La iglesia estaba abarrotada. El padre Manuel, a pesar de su dolor,
Pronunció un hermoso sermón sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Miguel y Rafael, vestidos con sus mejores galas, no entendieron completamente lo que estaba sucediendo, pero sintieron la solemnidad del momento. Se quedaron quietos a mi lado, sosteniendo mis manos. Perder a Esteban fue un dolor profundo, una herida en el centro de nuestra pequeña e improbable familia. Pero no fue un final trágico. Era la conclusión natural de un círculo. Él me había dado el mayor regalo de mi vida, y nosotros le dimos la alegría y el propósito para vivir sus últimos años en paz. Su muerte me recordó mi propia mortalidad. Tenía 71 años. No sería joven para siempre. Y la necesidad de asegurar que mis hijos estuvieran bien, incluso después de que yo me fuera, se volvió aún más apremiante. Unas semanas después del funeral, el padre Manuel me llamó para conversar. Nos sentamos en la misma sala donde solía hablar con don Esteban, lo que hizo su ausencia aún más palpable. Doña Socorro, comenzó. Mi padre dejó algunas cosas organizadas. Dejó un testamento. Me sorprendí. Sabía que don Esteban no tenía muchas posesiones materiales. Dejó esta casa y el poco dinero que tenía en el banco para mí, continuó el padre. Pero con una condición muy específica. Dejó escrito que usted y los niños tendrían derecho a vivir en esta casa por el tiempo que necesitaran, y dejó un fondo, con el dinero que había ahorrado, y su seguro de vida, destinado enteramente a la educación de Miguel y Rafael. Me quedé sin palabras. La generosidad de Esteban, incluso después de la muerte, era inmensa. No solo estaba garantizando que sus hijos tuvieran un techo sobre sus cabezas, sino también que tuvieran un futuro. Quiero que sepa, doña Socorro, dijo el padre Manuel, y sus ojos eran sinceros, que esta casa es tanto suya como mía. Ustedes son mi familia. Los niños son mis sobrinos, y siempre estaré aquí para ustedes. Ese gesto solidificó el futuro de mi nueva familia. Con la carga financiera aliviada, podría concentrarme en lo que realmente importaba: criar a mis hijos, darles amor, estabilidad y las raíces que necesitarían para crecer. Comencé a cumplir la promesa que le hice a Esteban. Todas las noches, antes de dormir, les leía a los niños, no solo cuentos de hadas, sino los poemas de Neruda, los cuentos de Borges, las historias que Esteban tanto amaba. Les contaba sobre el abuelo profesor, sobre su amor por los libros, sobre su sonrisa amable, y les conté nuestra historia, de una forma sencilla, que pudieran entender. Una vez, había una mujer que se sentía muy sola, y un hombre que también se sentía muy solo. Comenzaba. Se hicieron amigos, y un día, Dios les dio un regalo mágico. Envió a 2 angelitos, Miguel y Rafael, para llenar sus vidas de alegría. Y aunque el hombre tuvo que ir al cielo para convertirse en una estrella, los observa todas las noches, y su amor siempre estará con ustedes. Rafael, mi pensador, escuchaba con atención y luego preguntaba: ¿Es la estrella más brillante, mamá? Sí, mi amor, respondía. Es la estrella más brillante de todas. Miguel, mi pragmático, generalmente preguntaba: ¿Y puede verme cuando me subo al guayabo? Puede verlo todo, reía yo. Así que, mejor no hagas mucho desorden. A través de estas historias, Esteban seguía vivo. No era un retrato en la pared, era una presencia, un legado de amor y sabiduría que pasaría a nuestros hijos. Estaba criando no solo a mis hijos, sino también a los hijos de él, de la manera que él habría deseado. 5 años habían pasado desde el nacimiento de los gemelos. Miguel y Rafael eran ahora niños de 5 años, a punto de comenzar la escuela primaria. Eran el centro de mi universo, la fuente de mi alegría y de mi cansancio diario. Un atardecer, mientras los niños jugaban en el patio, persiguiendo gallinas y riendo a carcajadas, yo estaba sentada en el porche, remendando un roto en la rodilla del pantalón de Miguel por enésima vez. Isabela llegó y se sentó a mi lado. Observó a sus sobrinos por un momento, con una suave sonrisa en los labios. «Son increíbles, mamá. Son un huracán», corregí riendo. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando los sonidos de la infancia y el zumbido de los insectos en el aire del crepúsculo. «Sabe, mamá», dijo Isabela, con voz pensativa, «recuerdo ese día en la clínica del doctor Morales. Recuerdo el pánico, el shock. Pensé que era el fin del mundo. Pensé que usted había enloquecido, que nuestra familia sería el hazmerreír para siempre». Se giró hacia mí, con los ojos serios. Estaba tan equivocada. Aquello no fue el final. Fue el comienzo de todo. Ellos no destruyeron nuestra familia. La reconstruyeron. Nos unieron a mí,
a Mateo y a Javier de una forma que nunca pensé posible. Nos dieron un propósito en común. Tomó mi mano, la misma mano que ahora estaba arrugada y manchada por la edad, pero que aún era lo suficientemente fuerte para coser, cocinar y abrazar. Y usted, mamá, nunca la he visto tan feliz. Incluso cansada, incluso con todas las dificultades, tiene una luz que no tenía antes. Papá, la quería, a su manera, supongo, pero nunca la dejó brillar. Don Esteban, y luego los niños, le dieron permiso para ser usted misma, para ser feliz. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ella, mi hija práctica y preocupada, finalmente veía la historia no como una crisis, sino como una bendición. La vida es extraña, hija mía, dije, mirando el sol que se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Uno cree que ya ha escrito todos los capítulos, que el libro está llegando a su fin, y entonces descubre que todavía hay páginas en blanco, y que la mejor parte de la historia aún está por escribirse. Miguel corrió hacia nosotras, con la cara sucia de tierra, sosteniendo un pequeño escarabajo en la mano. «Mira, mamá, tiene un abrigo brillante». Rafael vino justo detrás, más tranquilo, con una flor amarilla en la mano. «Para ti, abuela Isa». Isabela se rió y lo abrazó. «Gracias, mi amor, pero soy tu tía». «Tía, abuela», corrigió Rafael, muy serio, y las dos nos echamos a reír. En ese momento, sentada en el porche de mi casa, con mi hija a mi lado y mis hijos pequeños descubriendo las maravillas del mundo en el patio, me sentí completa. El viaje había sido improbable, lleno de obstáculos y juicios, pero allí, en el calor del atardecer, todo tenía sentido. No era una anomalía, era solo una mujer que recibió una segunda oportunidad de amar y ser amada, y la agarré con ambas manos. Mi nombre es Socorro Ramírez. Hoy tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco, y las arrugas en mi rostro cuentan más historias de las que puedo recordar. Todas las mañanas me despiertan no el canto del gallo, sino dos voces infantiles gritando: «Mamá, tenemos hambre». Y todas las noches me duermo con el sonido de dos respiraciones suaves que vienen de las cunas que ahora son camas pequeñas. Vivo en la casa que fue de don Esteban. El padre Manuel vive en la casa parroquial, pero cena con nosotros casi todas las noches. Es el tío más dedicado que Miguel y Rafael podrían desear. La casa siempre está llena, ya sea con mis hijos mayores y mis nietos, que adoran a sus tíos pequeños, o con los amigos que los niños traen de la escuela. La soledad es un recuerdo lejano. A veces, cuando los niños duermen y la casa está finalmente en silencio, me siento en el sillón del cuarto de Esteban y miro el jardín. Las rosas del desierto continúan floreciendo, tercas y hermosas, bajo el sol fuerte de Nayarit, y pienso en todo lo que ha sucedido. Pienso en Rigoberto y en los 40 años de silencio, y siento, no rabia, sino una especie de paz. Esa vida, con toda su dureza, me preparó, me dio la fuerza que necesitaría más tarde. Pienso en Esteban, mi amable profesor, y mi corazón se llena de una gratitud que desborda. Me enseñó que el amor no tiene edad y que la ternura puede curar las heridas más antiguas. Me vio, no como una sirvienta o una abuela, sino como una mujer, como su rosa del desierto, y pienso en mis hijos, en todos ellos, en los 3 que crié en mi juventud y en los 2 que estoy criando en mi vejez. Son mi legado, mi mayor obra. La historia de la abuela de 67 años que quedó embarazada de gemelos se ha convertido en parte del folclore de Tepic. La gente todavía me mira en la calle, pero ahora con una sonrisa, un gesto de cabeza. Ya no soy un escándalo, soy un recordatorio. Un recordatorio de que la vida nunca deja de sorprendernos, de que los milagros ocurren en los lugares más inesperados y de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi cuerpo está cansado, sí, pero mi corazón es terco como la raíz de un nopal, sigue creciendo, expandiéndose, encontrando nuevas formas de amar. Y si Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, quiso darme este capítulo extra, esta segunda primavera, cuando yo solo esperaba el invierno, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Soy Socorro Ramírez, y esta es mi historia.